Vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más convulsos, más dramáticos de la historia peruana, el gobierno cortísimo y muy violento de Luis Miguel Sánchez Cerro, un periodo que, la verdad, marcó la política del país por décadas. Miren, esta cita de Guillermo Thorndike lo resume todo a la perfección. Un país gobernable entre bayonetas y sospechas. Es que captura justo el ambiente que se respiraba en el Perú de esos años, una nación que caminaba literalmente sobre el filo de una navaja. A ver, para entender cómo se llegó a ese punto, hay que viajar a diciembre de 1931. El Perú estaba hundido en una crisis económica brutal, y el sistema político, bueno, se caía a pedazos. Era, como se dice, el caldo de cultivo perfecto para que apareciera un hombre fuerte a tomar las riendas. Y ese hombre fue Sánchez Cerro. Gana unas elecciones que, desde el minuto 1, fueron súper controvertidas. Su victoria es rechazada de inmediato por su gran rival, el partido APRA. Y ojo, esto no era una simple pelea política, fue una fractura total que partió el país en dos bandos que ya no se podían ni ver. Pero, ¿quién era en realidad Sánchez Cerro? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para quienes lo apoyaban, era un caudillo carismático. Vamos, el único que podía poner orden en medio de tanto caos. Pero para sus opositores, era un líder autoritario, populista y bastante volátil. Esa dualidad, esa mezcla entre salvador y tirano, es lo que va a definir toda su presidencia. Bueno, con el país así de polarizado, el gobierno de Sánchez Cerro no se anda con rodeos. Desde el principio, su objetivo es clarísimo: anular a su principal enemigo, el APRA. ¿Cómo? Con una campaña de represión sistemática y sin concesiones. Para justificar esta represión, el gobierno se aferra a una idea muy poderosa, pero también muy peligrosa, la del enemigo interno. El historiador David Berlich lo explica muy bien. Sánchez Cerro veía a la política como si fuera un campo de batalla. Para él, el APRA no era un adversario político. No, era una amenaza para la existencia misma de la nación. Y a una amenaza así hay que eliminarla. Y la estrategia para desmantelar a la oposición fue, la verdad, muy metódica. Primero, puso a prefectos de su confianza en todos los puestos clave del país. Luego, sacó leyes que recortaban las libertades civiles. Y por último, le dio a la policía un poder casi absoluto para arrestar gente, censurar a la prensa y vigilar a todo el mundo. El Estado se convirtió, básicamente, en un arma contra sus propios ciudadanos. Toda esta tensión acumulada, todo este odio político que flotaba en el aire, bueno, era una bomba de tiempo. Y en julio de 1932, esa bomba explotó. Se llegó a un punto de no retorno. En Trujillo, el APRA se levanta en armas, toman un cuartel militar y asesinan a decenas de soldados. Fue un desafío directo, sangriento, a la autoridad del Estado. Un acto que, por supuesto, sacudió a todo el país. La respuesta del gobierno fue inmediata y fue brutal. Se declaró el estado de guerra y se desató una represión feroz. Hablamos de cientos de ejecuciones sumarias. Como dice la cita, esto ya no era solo una represalia. Era la prueba final de que el APRA era el enemigo interno y que contra él se justificaba el uso más extremo de la violencia del Estado. Y justo cuando la guerra interna llegaba a su punto más sangriento, se abre un nuevo frente, pero esta vez fuera del país. La pregunta es, ¿cómo usaría el gobierno esta nueva crisis? Pues la respuesta fue una jugada maestra de control político. Sánchez Cerro, muy astutamente, convierte un conflicto fronterizo con Colombia por Leticia en una causa de honor nacional. Empieza a agitar la bandera del patriotismo y usa la amenaza externa para desviar la atención, unir al país y, de paso, claro, fortalecer su propia popularidad. ¡Qué buena falta le hacía! Aquí se ve la estrategia, que fue tan brillante como cínica. La guerra externa sirvió para dos cosas a la vez. Por un lado, unía a la gente con el sentimiento nacionalista, y por otro, permitía acusar al APRA de deslealtad a la patria, lo que justificaba perseguirlos todavía más. O sea, la guerra de afuera se convirtió en la gasolina perfecta para la guerra de adentro. Así llegamos a principios de 1933. El Perú es una verdadera olla a presión. Un país gobernado a la fuerza, donde la conspiración y la tensión se sienten en cada esquina. Estaba claro que algo
y algo grande estaba a punto de romperse. Y en medio de todo este caos, el 9 de abril Sánchez Cerro hace algo totalmente inesperado. Promulga una nueva constitución. Es una movida paradójica, ¿no? Intentar reconstruir las bases del país justo cuando su gobierno las estaba llevando al límite con tanta represión. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Puede un gobierno que nace y vive de la violencia tener un final en paz? Esa era la pregunta que flotaba en el aire de Lima, una ciudad que Thorndike describe como llena de multitudes fanatizadas, marchas masivas y violencia latente. La respuesta a esa pregunta llegó el 30 de abril de 1933, y de la forma más contundente. Por la mañana, Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas que iban a la guerra. Unas horas después, a la 1:10 de la tarde, al salir del hipódromo, un miembro del APRA le dispara y lo mata. El ciclo de violencia que él mismo había puesto en marcha llegaba a su fin de la manera más trágica, pero quizás también más predecible. Como dice el gran historiador Jorge Basadre, esto no fue un simple asesinato. Fue el desenlace trágico de un ciclo político dominado por el odio y la violencia. O sea, no fue un acto aislado, sino la conclusión casi inevitable de un gobierno que sembró vientos y, bueno, cosechó tempestades. Y Werlich le pone el punto final con una ironía tremenda. Fue la caída abrupta de un caudillo cuya relación con la violencia terminó devorándolo. La misma herramienta que usó para llegar al poder y mantenerse en él, la violencia, fue la que al final lo destruyó. La historia de Sánchez Cerro nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy, y que es más relevante que nunca. ¿Es la violencia una herramienta política que se puede sostener en el tiempo? ¿O es en realidad una fuerza que tarde o temprano termina consumiendo a quien la usa?